Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a Desde el Observatorio, programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Les habla el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del observatorio. Contamos hoy con la presencia de nuestra coanfitriona, la señorita Jennifer Castellanos Barreto, asistente de investigación del observatorio y estudiante internacional. Saludos, Jennifer. Saludos, doctor Vera, buen día. Buen día. Hoy tenemos una invitada especial, así que de una vez aprovecho y saludo a Saskia. Saskia, buen día. Saludamos también hoy a nuestros oyentes, quien nos escucha y nos sintoniza por Católica Radio y quien nos escucha por las redes sociales de la universidad. Hoy con una invitada especial y entonces, sin tanto preámbulo, le damos la bienvenida a Saskia y que Saskia se presente y nos cuente quién es. Saludos a todos. Como bien ya has dicho, mi nombre es Saskia. Soy natural de Yabucoa, pero unos años atrás me mudé a Ponce, donde me formé como estudiante. Cursé mi bachillerato en Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y realizando un minor en Relaciones Públicas Internacionales. De ahí me gradué cum laude, realicé el internado Ramos Coma, que es en el Capitolio. Lo hice en la oficina del honorable senador José Luis Dalmau Santiago, específicamente en la Comisión de Asuntos del Veterano. Posterior a eso, comencé mi maestría en Administración Pública en la universidad, en la misma universidad, aquí en la Pontificia Universidad Católica. Me gradué summa cum laude, realicé un internado en la maestría también. Ese fue el internado ejecutivo Luis A. Ferré. Ese fue en el Departamento de la Vivienda. Y de ahí entonces, luego en el 2019, cursé una certificación como coach profesional de la UPR de Puerto Rico, y posterior a eso estuve como conferenciante en la Academia Challenge de la National Guard en Juana Díaz. Y posterior a eso, pues estoy finalmente laborando en una clínica de psicología en el pueblo de Humacao. Y básicamente ese es el background mío. Tremenda experiencia, Saskia. Es importante tu ejemplo, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho que los estudiantes de nuestro programa graduado de Administración Pública pueden añadirle valor a la experiencia académica de tener la maestría, ¿verdad? Así que un nivel básico, yo siempre se los ejemplifico hablando de un bizcocho, ¿verdad? Y con distintas capas o niveles. Así que el nivel básico que todo estudiante puede obtener, pues son los conocimientos de la maestría, ¿verdad? Pero a eso se le puede añadir, como en tu caso, unas experiencias vivenciales, profesionales, que son dadas por los internados, ¿verdad? Estos internados, Luis A. Ferré, el internado Ramos Comas, Fernós, el internado Córdoba Fernós en Washington. Así que nuestros estudiantes tienen esas experiencias, además de experiencias internacionales en muchos casos, ¿no? Nuestros estudiantes han ido a lugares como Perú, como Colombia, Uruguay, ¿verdad? A presentar investigaciones y a participar de distintos congresos internacionales. Dicho eso de paso, pues Saskia lleva a cabo un trabajo final de lo que le llamamos el Capstone Course, ¿verdad? El curso de seminario integrador en Administración Pública, sobre las tecnologías de información y comunicación en el sector gubernamental, particularmente el tema del gobierno electrónico y el paso hacia el gobierno digital. Así que, Saskia, nos gustaría que hablaras un poco de esa experiencia que tuviste en ese seminario integrador y cómo, ¿verdad? Que lograste una cosa bien interesante, vinculaste
conocimientos, saberes de otro curso, ¿verdad? Que es el curso de Sistemas de Información Gerencial en el Sector Público, con este trabajo de investigación erudita que tuviste que hacer para el seminario integrador. Pues fue muy congruente porque dio la casualidad, ¿verdad? Que escojo el tema de lo que es el gobierno electrónico, pero al mismo tiempo estoy tomando una clase que tiene que ver con los sistemas de información, que también forma parte de lo que es un gobierno electrónico. Además de eso, en la misma clase tuvimos las charlas del director del TTI de la universidad, que fue de donde más jugo saqué porque habló tantísimas cosas que uno desconocía, inclusive las recomendaciones que hacía sobre el libro en particular de Giancarlo, que fue también una base bien fuerte para esas recomendaciones finales del trabajo. Toda la teoría de lo que es la teoría que propone Nolan acerca de las etapas de lo que son los sistemas de información, un poco también me ayudó a poder ubicar a Puerto Rico en donde se encuentra de acuerdo a las características de cada etapa. Entonces fue algo muy congruente el poder tomar esa clase de sistemas de información porque me ayudó muchísimo a poder desarrollar cabalmente lo que es el escrito de lo que es el gobierno electrónico. Perfecto. Pues Saskia, si quieres nos explicas brevemente lo que es el gobierno electrónico y lo que es la administración electrónica, ¿verdad? Para poner en conocimiento a nuestra audiencia y poder comenzar una rica discusión sobre esos temas, que es a donde queremos llegar. Claro, sí. Bueno, tomando como referencia la carta de gobierno electrónico que propone el CLAD, lo que es el gobierno electrónico, la administración electrónica, que para esa carta, la carta del CLAD en relación al gobierno electrónico, lo que es administración electrónica y gobierno electrónico son sinónimos y es básicamente el uso de las TICs, el uso de las tecnologías de información y comunicación en todos los procesos que se dan a nivel gubernamental. Es ese uso que se le da a esas tecnologías para lograr una mayor eficacia, eficiencia, una transparencia, una rendición de cuentas, un proceso donde el ciudadano se apodere de todos los servicios que pueda proveer el gobierno y que de una forma u otra se logre una interacción bien personal entre el ciudadano que busca el servicio y el gobierno que ofrece ese servicio. Entonces, es básicamente eso, es básicamente el uso de las TICs dentro de los procesos del gobierno. Eso habría que añadirle también, ¿verdad? El concepto, primero que has traído cosas muy importantes. El primer punto, ¿verdad? De tu apartado anterior es el que tiene que ver con la participación del doctor Edgar Rodríguez, ¿verdad? Director de Tecnologías de la Información en la Universidad Católica, porque tratamos, ¿verdad? Que en nuestros cursos los estudiantes, además de aprender del profesor, ¿verdad? Además de aprender unos de otros, porque nosotros tenemos compañeros que están estudiando la maestría, pero que han sido funcionarios públicos por mucho tiempo. Tenemos personas incluso que han sido jefes de agencias gubernamentales. Pues que aprendan también, ¿verdad? De estos conferenciantes invitados, porque tratamos de traer personas de gran experiencia, de gran conocimiento, como es el caso del doctor Edgar Rodríguez. Así que trae puntos bien interesantes, ¿verdad? El gobierno, y fíjate cómo se conjugan distintos aspectos de toda la maestría. Conceptos básicos como la participación ciudadana, la gobernanza, la transparencia, aplicados, ¿verdad? A estas plataformas electrónicas y cómo eso abre un mundo de posibilidades, ¿verdad? Porque las interacciones del ciudadano con el gobierno no son únicamente como tradicionalmente las teníamos, que teníamos que ir a una agencia del gobierno, que teníamos que ir a un edificio, que teníamos que hacer unas largas colas, unas largas filas, una larga espera, que teníamos que llenar muchísimos papeles en tinta, ¿no? Y a veces había que llenarlos en una tinta especial, por ejemplo, en el registro demográfico.
Entonces, la interacción del ciudadano con el gobierno, como bien lo recoge este documento del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, pues es una interacción, vamos a llamarle postburocrática, o eso es lo que se persigue, ¿verdad? Donde haya un modelaje de aquellos procesos de papel, de aquellos procesos de este lugar de cemento a donde íbamos, a tener una interacción ya más virtual, ¿verdad? En cualquier momento, en cualquier lugar, porque eso es lo interesante, ¿verdad? De este gobierno electrónico. Es un gobierno que en su máximo desarrollo, ¿verdad? En su máximo desarrollo, pues el ciudadano interactúa con el gobierno en cualquier momento y en cualquier lugar. Le surge una duda al ciudadano, pues busca el computador o busca ahora su teléfono, porque hoy día hablamos, además de gobierno electrónico, una versión del gobierno electrónico es el gobierno móvil, donde el ciudadano en la palma de la mano tiene la agencia del gobierno y puede acceder en tiempo real a aquellos documentos, a aquellos datos, a aquellos procesos que necesita. Así que nos abre un mundo tremendo de posibilidades eso. Doctor, muy interesante el tema que plantean hoy ustedes los dos y por supuesto son más expertos que yo en el tema y quisiera entonces que nos contara un poco al público. Ya Saskia definió un poco qué es el gobierno electrónico y entonces tenemos en cuenta que es la inclusión básicamente de las tecnologías de la información y la comunicación. Y nombraron algunas áreas que mejora como tal cuando se implementa un gobierno electrónico. Pero quisiera saber, doctor Vera, cuáles son esos objetivos como tal que tiene implementar un buen sistema de gobierno electrónico. Sí, fíjate que hemos hablado del cómo, ¿verdad? Pero no hemos hablado del por qué. Entonces, el por qué es muy importante, ¿verdad? Porque aquí hay unas grandes inversiones gubernamentales que se hacen en tecnologías, en programados, en adiestramiento de personas. Así que lo primero que busca, y esto es tomado, ¿verdad? Saskia y mis estudiantes y yo, pues nos hemos leído muchos documentos de la OEA, nos hemos leído muchos documentos del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo y de otros lugares. Así que en casi todos ellos se repiten más o menos estos principios. Lo primero que se busca es el aumento de la eficacia y la eficiencia gubernamental. Que el ciudadano obtenga resultados de esa gestión, que eso no siempre se da, ¿verdad? Ni en presencia ni de forma virtual. Así que se busca a través del gobierno electrónico que el ciudadano obtenga resultados, obtenga una respuesta, pueda completar un trámite, pueda obtener un documento, pueda interactuar con el gobierno de una manera efectiva. Así que primero es la eficacia, ¿verdad? De que el ciudadano obtenga unos resultados y en segundo lugar la eficiencia de que esos resultados sean satisfactorios. Así que eso es uno de los principios. Saskia quizás nos pueda hablar de otros. Claro, por supuesto, también la accesibilidad que debe tener el ciudadano a todos esos procesos y a todo lo que tenga que ver con el gobierno. También esa rendición de cuentas que debe tener el... Sí, no, como ¿Se escucha el audio? Sí, te oigo bien, te escuchamos bien. ¿Sí? Ah, ok. Pues lo que quería, que era lo último que había dicho, era la rendición de cuentas, disculpa. Pues mejora todos esos procesos que son de rendición de cuentas, que al final y al cabo un poco van de la mano con refrescar esa imagen del gobierno, ¿no? Entonces esa accesibilidad hablando un poquito de ese término, ¿verdad? Cuando hablamos de rendición de cuentas, estamos hablando de esta tendencia que existe hoy día en los gobiernos de que se coloque toda la información que los ciudadanos necesitan para supervisar la gestión gubernamental, que se coloquen esos informes en los portales del gobierno, en un portal único o en un portal de cada agencia. Pero hay un movimiento también que le llaman el movimiento de datos abiertos, que es que no solo queremos el informe del gobierno, queremos los datos crudos
de los cuales el gobierno, que el gobierno genera, de modo que evaluadores independientes puedan sacar sus propias conclusiones y hacer sus propios informes. Gracias, Saskia, y disculpe, podemos volver acá a los principios, ¿verdad? Está el de participación, ¿verdad, Saskia? Es importante el principio de participación ciudadana. Hoy día hay todos unos movimientos donde el ciudadano puede participar de forma virtual. Más allá, ¿verdad?, de estas encuestas que se hacían antes de servicio, pues el ciudadano puede participar de vistas públicas de forma virtual. Hoy día se habla también de los parlamentos electrónicos, que el ciudadano pueda tener una participación del poder legislativo a través del proceso de participación. Y muchas otras formas, ¿verdad?, con respecto a ese proceso. ¿Algo que añadir aquí, Saskia? Yo creo que lo que había mencionado anteriormente, el hecho de la accesibilidad, que que debe ser accesible desde cualquier lugar, en cualquier momento, sin importar qué, cómo, cuándo, dónde. Sí, sí, es sumamente importante. A mí me parece algo interesante de que ustedes nombran mucho la sociedad o la participación ciudadana. Entiendo, por lo poco que sé, aquí ustedes son los expertos y por supuesto abundan en la materia. Entiendo que los actores que influyen, por supuesto, en el desarrollo de políticas públicas, pues está por una parte la sociedad, las personas comunes, las organizaciones o las empresas en general y por supuesto el gobierno o el Estado en sí. Me gustaría que contáramos un poquito, de pronto en el desarrollo de este gobierno electrónico, cómo participan cada una de estas cada uno de esos tres actores. Pues Jennifer, nosotros partimos, ¿verdad?, de este modelo de gobernanza, ¿verdad?, donde precisamente es un proceso donde hay actores gubernamentales, pero donde se da también, interesantemente, una serie de actores extragubernamentales, como son los ciudadanos. Los ciudadanos, por ejemplo, hacen demandas al gobierno, ¿verdad? El ciudadano, por ejemplo, constantemente está solicitando, se está expresando a través de las redes sociales y de otras formas de que quisiera una interacción con el gobierno como la tiene con las compañías o como las tiene con las corporaciones. Así que si yo quiero hacer una orden, quiero comprar un computador hoy día, pues ¿qué hago? Levanto el móvil, levanto el celular, busco información en la compañía sobre ese implemento que quiero comprar y hago la orden y pago y hago todo ese proceso de una forma electrónica. Pues esa interacción transparente que tiene el ciudadano con estas compañías, con el comercio, quiere el ciudadano tener esa interacción similar. Y entonces lo exige, lo pide, está dispuesto a veces a pagar impuestos con tal de que mejoren esos servicios. Saskia. Sí, adicional a eso, creo que también es importante el hecho de que todos los actores son importantes, pero es necesario también que el gobierno esté dispuesto a escuchar a todos estos actores para poder cumplir o tratar de algún modo de poder satisfacer las necesidades de cada uno de los sectores de lo que forma la sociedad, ¿no? Y, por ejemplo, este es un actor importante, esto es un think tank, o sea, es un actor que de alguna forma u otra influye en lo que son las políticas públicas y que es necesario que el gobierno comience a poner oído a todos los actores que forman parte de la sociedad para poder ir mejorando y entonces de esa forma poder satisfacer las necesidades que tenga el ciudadano y que de esa misma forma el gobierno también pueda ser más eficiente. Sí, a veces hay que estar, ¿verdad?, muy pendiente porque, fíjate, dentro de ese gran concepto que llamamos ciudadanos, pues tienes también el sector privado. Ese sector privado que le rinde servicios al gobierno o que le vende o actúa como intermediario de los grandes vendedores de productos electrónicos y de sistemas de computación. Así que el gobierno es un gran comprador
en el área de sistemas de información, ¿verdad? Así que no podemos menospreciar, vamos a decir, la importancia del rol del sector privado, porque el sector privado, pues, a veces de buena manera, ¿verdad? Está tratando de fomentar que el gobierno se agilice, que el gobierno se modernice, que el Estado se haga un gobierno electrónico, un Estado digital, como Saskia nos va a hablar ahorita. Pero a la vez hay que tener unos mecanismos de supervisión que restrinjan un poco el empuje de ese sector privado, ¿verdad? Porque para que no tome el gobierno, tenemos que tener unas personas bien preparadas dentro del gobierno, de modo que conozcan esos procesos de compra, de venta, de cuánto vale un equipo en el libre mercado, de forma que entonces pueda aquilatar cuánto valen las cosas y si verdaderamente lo que se le está ofreciendo al gobierno es algo bueno, es algo meritorio, es algo importante. Así que un poquito en esa área, pues estaremos trabajando en el siguiente segmento. En el siguiente segmento vamos a estar trabajando esas leyes y esos estatutos a través de los cuales Puerto Rico se ha movido o intenta moverse hacia lo que es un estado digital. Pues amigos, pausamos y volvemos pronto desde el observatorio. Bienvenidos amigos de nuevo desde el observatorio en este tercer programa, hoy día con la joven Saskia Aguirre, recién egresada del programa de Administración Pública de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y hemos estado dialogando sobre las tecnologías de la información y comunicación y su integración en el gobierno, de forma que podamos hacer el gobierno más ágil y más efectivo. Saskia, ¿puedes hablarnos entonces de ese camino que Puerto Rico ha recorrido hacia el gobierno electrónico, hacia el estado digital, que tú recoges también en ese ensayo final que hiciste para el Capstone Course, para el curso de seminario integrador en administración pública? Claro, yo tomé desde el año 1980 hasta el 2019 aquellas leyes que han sido que han hecho más hincapié en todo lo que es el proceso de un gobierno electrónico y demás. Primero se comenzó en el 1980 con la ley orgánica que crea lo que es la oficina de OGP, que se encargaba de examinar y estudiar internamente cada una de las agencias, cumplir con las necesidades de cada una. Todo ese sistema de información recayó sobre lo que es la oficina de OGP. Luego en el 2000 se crea lo que es el gobierno, el Estado digital, que esa ley específica lo que promovía era que en un lapso de 3 años a partir de la creación de la ley, el gobierno en 3 años fuese uno totalmente electrónico. En el primer año debía cumplir con, por ejemplo, que tú podías solicitar lo que son los certificados de nacimiento de matrimonio. Ya en el segundo año ya tú podías solicitar o más bien podías crear el sistema de turnos en la autoridad marítima, crear tu turno para entonces tomar el ticket, entonces pasar allá, radicar en lo que son las planillas, solicitar beneficios del gobierno, como por ejemplo es el desempleo, la tarjeta del plan de salud del gobierno, lo que es la tarjeta del PAN, etcétera. Y ya en la última etapa podías realizar gestiones como solicitar licencias de casa, licencia regular, y lo que más hace hincapié en esa ley es que el ciudadano, estamos hablando del 2000, bueno, en ese caso ya esa es la última etapa, sería 2003, el ciudadano en el 2003 ya podía participar de las vistas públicas a través de teleconferencia, y estamos hablando del 2000. Entonces, luego de eso, en el 2013 se crea lo que es la ley para garantizar el acceso a la información a las personas con impedimento, que lo que impone es que cada agencia debía ser responsable de poder garantizar ese acceso a la información a aquellas personas que tuviesen impedimentos. Lo tenían que hacer ya sea desde sus propios recursos o contratando a una organización externa del gobierno.
En el 2004 se crea lo que es la Ley de Firmas Electrónicas, donde establece cuáles firmas van a ser válidas, cuál es el proceso para validarlas o cuál sería el proceso para impugnarlas, etcétera. Luego en ese mismo año, en el 2004, se crea la ley para promover centros gratuitos de acceso al Internet en todo Puerto Rico. Lo que promovía esta ley, básicamente, pues el título lo dice todo, no era colocar centros en sitios estratégicos en Puerto Rico, donde el ciudadano pudiese llegar y pudiese tener un acceso a Internet completamente gratis. Luego en el 2005 vuelven a replantear lo que es la ley del gobierno electrónico. Hablamos que en el 2000 ya se supone que hubiese una línea de tiempo programada para que el gobierno estuviese ya electrónicamente, pero en el 2005 volvemos a tocar el tema, o sea que ahí algo, en ese interín de años algo pasó. Y esta ley lo que proponía básicamente era un gobierno 24 horas, o sea, todo el tiempo, un gobierno, como lo dijimos al principio en el primer segmento, un gobierno que sea accesible al ciudadano, no importa el lugar, cómo, cuándo, dónde, o sea, no importa nada, si yo lo quería ahora, pues ahora, si lo quiero mañana, pues mañana, y esa accesibilidad debía estar ahí siempre. De la línea de todo lo que es un gobierno electrónico, en el 2006 se establecen los parámetros legales para lo que es el e-commerce, que ya eso hoy en día pues es algo que está muy, muy potente, inclusive con la pandemia se ha tomado mucho más fuerza el movimiento. Finalmente, en el 2019, volvemos a hablar de lo que es un gobierno electrónico con la creación de PRITS. O sea, vamos del 2000, 2005, 2019, hablando de lo mismo. O sea, algo pasó ahí que todo se quedó en papel. PRITS lo que viene es básicamente a lo mismo, ¿verdad? Promover lo que es el gobierno electrónico, pero en esta ocasión, PRITS es el Puerto Rico Innovation Technology and Service. Es un ente aparte que crea el gobierno para que este ente se encargue de desarrollar programas que tengan que ver con lo que es el gobierno electrónico. O sea, antes no es lo que es 2000, la ley de 2000 y 2005, pues recaía sobre las agencias ese proceso de lo que es el gobierno electrónico. Ya en el 2019 se hace una separación y se le encarga a PRITS todas esas gestiones para poder promover todo lo que es el gobierno electrónico. De ahí que entonces dentro del proceso de investigación vemos como en un lapso de un par de años, 2000, 2005 y 2019, pues básicamente estamos en el mismo lugar porque seguimos hablando de lo mismo cada cierto tiempo. Finalmente con la ley del 2019, que es lo que crea PRITS, yo creo que sí hemos visto avances y yo creo que algo bien, bien fuerte que ha tomado mucho auge es, por ejemplo, el sesgo. El sesgo ha avanzado muchísimo, que quizás más adelante se puede dar detalles de cómo eso ha evolucionado. En el caso particular del ensayo, ¿verdad? Yo lo que hice fue tomar unas agencias que eran 130, tomé esas agencias y fui web tras web corroborando que tuviesen una página con información básica, aunque fuera, ¿verdad? Porque pues hay que dar ese primer paso. ¿Y qué hallaste de ahí que de eso, ¿Qué hallaste en esa indagación que hiciste? Pues de esas 130 agencias, 16 no tienen un sitio web. Entonces, eso vendría representando un 12% de lo que es el total de esas 130 agencias. Entonces, del otro por ciento que sí tiene web, las características son como, pues, nombre de la agencia, lo que representa la agencia, misión, visión, que quizás eso lo hablamos más adelante dentro de las etapas que propone Richard Nolan en los sistemas de información, pues son etapas bien iniciales, o sea, eso de tener nombre, dirección, número de teléfono, pues es información muy básica, o sea, que tú puedas descargar una forma, pero no la puedas llenar en línea y enviarla, pues es algo todavía muy, muy primitivo dentro del proceso.
quizás más adelante podemos abundar un poco más de eso con las etapas, pero básicamente esa es una línea de tiempo desde el 1980 hasta el 2019, que es lo que ha promovido lo que es el gobierno electrónico aquí en Puerto Rico. Claro, yo creo, fíjate que, ¿verdad? Podemos hablar de nuevo, ha sido un camino tortuoso, ¿verdad? Hacia ese estado digital que habla alguna de las leyes. Ha estado marcado, ¿verdad? Por varios problemas. El principal a mí me parece que ha sido han sido los vaivenes políticos, ¿verdad? Porque existe un plan que se forma, una de esas leyes se forma bajo este partido político en particular, que está en el poder, se impulsa grandemente esa acción, pero si ese partido no renueva, pues entonces, como nos ocurre muchas veces en las políticas públicas en Puerto Rico, es casi volver a comenzar, ¿verdad? Volver a comenzar el proceso con otra ley, con otra visión, con otros actores, con otros procesos, y eso a veces ha atascado un poquito el proceso. Ha habido situaciones también con los procesos de compra, ha habido, ¿verdad? Hemos visto en la prensa cómo a veces se han comprado equipos a precios muy inflados, lo cual nos lleva a un punto que trajimos en el primer segmento, ¿verdad? De que tenemos que tener unos oficiales de compra bien versados en los costos de los equipos, en qué es la tecnología de punta, qué vale qué en el mercado internacional, cuántos descuentos podemos obtener cuando eres un gran comprador como el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Hay otro problema en el país que es la infraestructura, ¿verdad? Para tener un gobierno electrónico adecuado, pues nosotros tenemos que tener para empezar un sistema de energía eléctrica adecuado, que sabemos que nos falla constantemente. Tenemos que tener un acceso a internet de banda ancha en todos los lugares del país, una red celular, ¿verdad? Como backup que nos dé esos apoyos. Y esos problemas infraestructurales pues afectan o han afectado ese camino al gobierno electrónico. También tú recoges en tu trabajo el tema de la poca penetración del internet a algunos sectores de la sociedad y particularmente en algunos pueblos. O sea, en algunos pueblos, tú nos hablabas de un número como de un 50 y tantos %, que es el acceso a internet de los ciudadanos. ¿Te acuerdas de esa parte? Claro, porque el hecho, o sea, podemos promover lo que es un gobierno electrónico, pero si el ciudadano no tiene acceso a ese gobierno, entonces ¿cómo va a ser efectivo? Entonces también hay que buscar esa información de cómo poder llegar a esos ciudadanos que primero no tienen ese acceso a algún dispositivo electrónico que le permita la conexión al gobierno, y segundo, que no tienen esa accesibilidad de internet. Entonces tienes que primero educar a las personas a cómo usarlo, cómo te puede beneficiar como ciudadano, qué gestiones puedes hacer, cómo las puedes hacer, y luego de eso proveerle las herramientas, porque no puedes desarrollar un gobierno electrónico y entonces no tener en mente que hay quienes todavía en nuestro país pues no tienen esa accesibilidad. Tenemos mucha población de gente envejeciente que muy poco dominan lo que son las tecnologías, entonces tenemos que pensar en esa población, cómo le vamos a facilitar a ellos sus gestiones para que ellos se puedan aún quedar donde están, o sea, que no tengan que salir de su hogar, pero aún así que puedan cumplir con sus necesidades y que el gobierno pueda satisfacerlas. Entonces hay que tomar en consideración ese aspecto de la accesibilidad al servicio como es el internet y la tecnología, para entonces poder promover ese gobierno electrónico. Claro. Bien brevemente, Saskia, nos evalúa en qué etapa o etapas está el avance de Puerto Rico con respecto al gobierno electrónico. Sé que es una parte densa de tu trabajo, de hecho es la tesis de tu trabajo, el establecer en qué etapa se encuentra cuando lo comparamos, ¿verdad?, con lo que la literatura, la bibliografía nos señala, pero bien brevemente nos señalas en qué etapa tú consideras que se encuentra.
En el área del desarrollo del gobierno electrónico, yo utilicé a los teóricos Lian y Lee, que establecen unas etapas bastante claras, que son 4: catalogación, la etapa de catalogación, la etapa transaccional, la etapa de integración vertical y la etapa de integración horizontal. La etapa inicial de catalogación es bien sencillo: una página web, misión, visión, información de contacto y ya está. En una etapa transaccional ya hay un poco de mayor interacción bidireccional entre la agencia y el ciudadano. Ya se pueden realizar ciertos tipos de transacciones, como por ejemplo pagar multas, renovar alguna licencia, etcétera. También el ciudadano comienza a ser mucho más activo dentro del proceso. Una integración vertical es cuando esta agencia de X región se comunica con esa misma agencia de otra región. Esa es una integración vertical, mientras que la horizontal es la integración completa de todas las agencias del gobierno, que debe ser ese último paso, y donde a veces tenemos un poco de problema en nuestras agencias porque cuidan la información como si fuera únicamente de la agencia, y entonces ese proceso de comunicación entre una agencia y la otra se trastoca un poco. En relación a esas etapas, estamos en una etapa transaccional básicamente porque hemos evolucionado bastante. O sea, ya podemos, por ejemplo, renovar lo que es la licencia, pero todavía tenemos que ir hasta allá para poder buscarla, para poder pagar el sello, para tener ese sello final. Ya podemos solicitar varios servicios a través del internet, pero en una integración vertical y horizontal yo creo que nos falta mucho por avanzar, y más que todo en esa accesibilidad de las agencias poder compartir su propia información, que todavía la tienen con mucho recelo, y ahí es donde debemos ir trabajando un poco más para poder ir avanzando. Pero en relación a estas etapas, yo considero que está en una etapa transaccional donde hay una comunicación. No es una gran comunicación, pero se mantiene una comunicación bidireccional entre la agencia, el ciudadano, la agencia. Gracias, Saskia. En eso podemos decir entonces que aún faltan muchas cosas para evolucionar e incluir como tal un gobierno electrónico. Sé que para poder implementar en algunas ocasiones este tipo de modelos, tomamos como referencia las mejores prácticas de otros países. Y aquí quisiéramos que le contáramos un poco a la gente, porque tú traes a colación el caso de algunos países que han implementado o que tienen un gobierno electrónico. Quisiera que nos contara cuáles son esos aspectos o en qué beneficia como tal el que estos países tengan un gobierno electrónico. Claro, yo en el trabajo tomé como referencia el caso del país de Estonia, donde ellos se han vuelto líderes en lo que es todo esto del gobierno electrónico. Ellos tenían claros dos principios, que era la educación y lo que es lo digital, lo electrónico. Ellos tenían claro que eso era su base. De ahí que entonces comienzan a trabajar en lo que es la era digital y crean un programa que se llama X-Road, que funciona en un sistema de blockchain. Es donde básicamente se acumula toda la información, pero es un sistema de seguridad al mismo tiempo. Lo que ellos hicieron para dar ese paso siguiente fue crear una identidad digital única, así es como le llaman. Es una tarjeta, como si, digamos, fuese la licencia de nosotros, y en esa tarjeta tú puedes encontrar tu récord médico, o sea, tu récord médico de tu doctor, o si fuiste a una sala de emergencia, ahí también va a estar incluido esa última visita a alguna sala de emergencia. Vas a encontrar, por ejemplo, las planillas van a estar dentro de esa identidad digital. Te puede funcionar igualmente como un pasaporte, como una tarjeta de identificación. De ahí mismo puedes hacer compras y ventas. Algo que ellos recalcan mucho es el hecho de que a través de esa tarjeta de digital única se dan unos procesos de recaudación de impuestos mucho más claros. ¿Por qué? Porque todo se hace a través de esa tarjeta. Entonces, si X compañía realizó
una compra, ya eso automáticamente queda reflejado en las siguientes planillas, lo que nosotros conocemos como unas planillas, entonces eso queda ahí ya automático. La compañía, la organización no tiene que estar buscando la información, colocándola, entonces ahí hay menos evasión de impuestos, obviamente. Entonces, lo que ellos hicieron fue que lo convirtieron en algo obligatorio, lo pusieron un tiempo determinado y lo colocaron como algo obligatorio para que cada uno de los ciudadanos tuviese esa tarjeta. De esa forma provocaron que todos tuviesen esa accesibilidad. Además de eso, es una tarjeta que con un adaptador que ellos proveen, lo conectas a tu computadora, conectas la tarjeta y ahí puedes hacer cualquier gestión que necesites hacer a través del gobierno. Eso pasa por un proceso de ciberseguridad donde ellos han invertido mucho para poder mantener esa información bastante cerrada. Además de Estonia, sí, perdón, doctor, no, le quería dar la palabra. Le quería dar la palabra porque adicional a esto, sé que hay otro país como Singapur y usted ha hecho en otras ocasiones, en otros foros, hincapié en este país y en las prácticas de este país. Quisiera que nos contara de manera general el caso de Singapur. Pues fíjate, Singapur es un caso muy similar. El asunto de Singapur, tú interactúas con el gobierno a través de un solo portal. O sea, que es interesante porque aquí tú tienes que ir a cada agencia del gobierno. Cada vez que vas a interactuar, pues tienes que buscar cada agencia del gobierno. Así que en Singapur, que me parece que es el caso de Estonia, tú interactúas con el gobierno a través de un solo portal. Así que hablando de mejores prácticas, pues una de las mejores prácticas es esa. Es lograr esa integración de la cual nos hablaba Saskia, de todas las agencias, de todos los servicios, a través de un solo portal. En Singapur, en vez de una tarjeta, usas el móvil. Toda tu identidad está en el teléfono celular. Así que con ese teléfono celular, pues tú llevas a cabo todas las transacciones que tengas. Ellos se han movido incluso ahora a los vehículos autoguiados, autodirigidos, ¿no? Así que Singapur es un país que es ejemplo, ¿verdad?, de lo que es un estado digital con respecto a toda esa serie de cosas. Una integración de los adultos mayores en ese proceso digital, una integración de los niños desde bien temprana edad, aprenden a codificar, aprenden jugando, aprenden a programar de forma bien avanzada. Y entonces una gran inversión en innovación, una gran innovación en tecnología y un pensar todos los procesos de forma digital. Básicamente Singapur se convertiría como en un paperless state, donde tú no usas el papel, donde todos los procesos son procesos digitales. Yo creo que nos queda mucho camino por recorrer, pero que hemos hecho grandes avances. Lo hemos visto, Saskia señaló, el SESCO ha hecho grandes avances. El registro demográfico ha hecho unos avances significativos. Salud y SESCO con esta fusión de lo que le llamamos el Vacuum ID es un buen ejemplo de esta integración. Así que nada, yo creo que se nos está acabando el tiempo, se nos ha acabado el tiempo, se nos ha ido muy rápidamente el tiempo. Le damos las gracias a Saskia, gracias a la coanfitriona por estar con nosotros en este tercer programa desde el observatorio. Invitamos a la audiencia a seguirnos en Católica Radio en vivo y si no, entonces en las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica y en Spotify. Así que saludos a todos de nuevo y nos vemos próximamente en Desde el Observatorio. El Observatorio. Saludos. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.